Estábamos resolviendo el siguiente ejercicio. Tenemos una función lineal y nosotros hemos verificado que esta función es inyectiva. Ahora, para saber si esta función es sobreyectiva, siempre tenés que considerar que el codominio son todos los reales. ¿Sí? Siempre lo vas a considerar para todos los ejercicios. Cualquier ejercicio que yo te dé en el examen con respecto a este tipo de tema, ¿sí? Si te pregunto si es sobreyectiva, inyectiva o sobreyectiva, etcétera, el codominio siempre va a ser todos los reales, ¿sí? Lo tenés que asumir de esa forma. Bien, ahora voy a calcular la imagen de esta función lineal. Y nosotros sabemos que la imagen es todos los reales porque estamos frente a una recta oblicua. Cuando nosotros tenemos una recta oblicua, la imagen siempre son todos los reales. Entonces, ¿qué ocurre? Observa que el codominio son todos los reales y la imagen son todos los reales. ¿Coinciden? Sí coinciden. Entonces, observamos que la imagen de esta función es igual al codominio. Cuando se menciona el codominio, en lo que tiene que venir a tu mente es todos los reales. Listo. Entonces son iguales. ¿Eso qué significa? Que F es sobreyectiva. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que esta función es biyectiva. Por lo tanto, F es biyectiva. Todos los ejemplos que hagamos ahora es para saber si las funciones son o no son biyectivas, ¿sí? Después en el examen tienen que tener cuidado qué se les pide. Capaz se le pide solamente verificar si es inyectiva o sobreyectiva. O si te pide esto, bueno, es verificar los dos. Pero lo que yo voy a hacer en los ejercicios es verificar si es o no es biyectiva, ¿sí? Digamos para que ustedes tengan, para que vean el desarrollo, ¿no? De todo esto. Bien, ahora, esta función es biyectiva. ¿Qué más se les puede pedir en los exámenes? Una vez que vos encontrás, o mejor dicho, verificás que la función es biyectiva, calcular la inversa. ¿Y qué es la inversa? Veamos. ¿Qué es la inversa de una función? Para que ustedes tengan una idea, antes de hacer los cálculos, nosotros siempre tenemos un conjunto A, que es el dominio, y tenemos un conjunto B, que es el codominio. Existe una función donde el dominio es A y el codominio es B. Va de esta forma. Siempre es así. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros hacemos el cambio? Es decir, el dominio que sea el conjunto B y el codominio que sea el conjunto A. ¿Es posible eso? Sí es posible. Si nosotros tenemos una función f donde el dominio es A y el codominio es B y vos querés hacer el cambio donde el dominio sea B y el codominio sea A, entonces lo que vos estás encontrando es la inversa de la función y se representa con un -1 arriba. Cuando ustedes vean un -1 arriba de f, significa que es la inversa de la función. No se lee f a la -1, se lee la inversa de f, ¿sí? Es la manera de representarlo. Entonces, ese es el cambio que existe. Ahora, la pregunta es, ¿todas las funciones tienen inversa? No, no todas las funciones tienen inversa. Entonces, ¿yo cómo voy a saber si la función tiene inversa o no? Para eso se calcula si la función es biyectiva o no. Si la función es biyectiva, siempre va a tener inversa. ¿Puedo repetir? Si la función es biyectiva, tiene inversa. Y si la función no es biyectiva, no tiene inversa. ¿Sí? Bien, recuerden eso. Para que tenga inversa, tiene que ser biyectiva.
Entonces, la función es la siguiente. Vamos a calcular su inversa. F de x es igual a x más 2. Primero, haces un cambio por regla de correspondencia, es decir, f valor en x, recuerden que es y. Es lo mismo. Recuerden que esto que está acá es y. Ahora, lo que vos vas a hacer es despejar la variable x. Eso es lo que tenés que hacer. Despejar x. ¿Sí? Vamos a despejar x. ¿Y por qué despejamos x? Porque queremos encontrar la inversa de esa función. ¿Sí? ¿Qué significa la inversa? Es despejar x. Acá nosotros tenemos despejado y. Ahora la idea es despejar x. Entonces, este 2 lo pasas a restar y observa lo que te queda en el segundo miembro. Te queda una x despejada. Ahora, lo que vos vas a hacer un pequeño cambio. Bueno, esto que está arriba es igual a esto. ¿Sí? Creo que todos estamos de acuerdo. Es lo mismo. Solamente estoy cambiando el orden por lo siguiente. Una vez que ustedes tienen despejado la variable x, hacen un cambio. Esta x, lo vamos a escribir de esta manera. F a la menos 1. Bueno, no se lee así, pero la forma de escribirlo. Esta x lo cambias por f a la menos 1 paréntesis x. Ahora, donde vos observes una variable, la variable y, le cambias por una x. Y listo. Esta es la inversa. ¿Y por qué tengo cambiado por una x? Porque dentro del paréntesis tengo x. De acá a acá es mecánico, ¿sí? Siempre se trabaja de esa forma. Normalmente la respuesta es esto que está acá. Es válido, pero traten de llegar hasta acá porque en los exámenes lo voy a dejar expresado de esta forma, ¿sí? Porque es la más adecuada. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos una función, ¿sí? Ahora, deseo encontrar la inversa. Lo que nosotros queremos encontrar es la inversa de esa función. Entonces, para encontrar la inversa de esa función, la idea es despejar x. Entonces el 2 lo pasas a restar y te queda una x. Esto que está acá y estos son iguales. Una vez que vos tenés despejado x, esta x lo cambias por esta representación. Y donde vos observes la variable y, le cambias por una x. Listo. Hemos encontrado la inversa de esa función. ¿Y qué es la inversa? Acá les he mostrado o les he explicado muy brevemente la idea de la inversa. Como que cambia. Lo que antes era dominio, ahora se convierte en codominio. Y lo que antes era codominio, ahora se convierte en dominio. Esa es la idea. Ahora, ¿qué puede ocurrir en los exámenes? Yo te puedo dar una función y te pida calcular la inversa. ¿Sí? Entonces, para saber si una función tiene inversa, tienes que saber si es biyectiva. Y si no es biyectiva, no tiene inversa. Entonces, dentro de las alternativas puede ser una alternativa, te doy cualquier función, la alternativa B también cualquier función, la alternativa C cualquier función, y la alternativa D puede ser, no es biyectiva. Listo, porque si no es biyectiva, no tiene inversa. O sea, como que tendrías que verificar. Se dan cuenta que dentro de un solo ejercicio te puedo pedir todo esto. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a resolver otro ejercicio y vamos a verificar si es biyectiva, y si es biyectiva vamos a calcular la inversa, ¿sí? Y otra cosa más, en la guía práctica, cuando una función no es biyectiva, como que realizan una redefinición, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a ver acá. Si nosotros tenemos una función y esa función no es biyectiva, nosotros vamos a hacer todo posible para que sea biyectiva. ¿Sí? Ejercicio número 2. O ejemplo número 2. Nosotros tenemos la siguiente función. X más 2 dividido por X más 3. Tenemos una función homográfica expresada en forma general. Entonces, nosotros sabemos que esto es una función homográfica en forma general. Vamos a calcular las inversas. Perdón, las asíntotas, porque necesito graficar la función y una vez que yo tenga el gráfico de la función, recién voy a saber si es inyectiva o no es inyectiva, ¿sí?
O sea, la pregunta es ver si esta función es biyectiva. Esa es la pregunta. Hágase la idea que estamos en el ejercicio. Vamos a buscar la guía. Háganse la idea que estamos en el ejercicio número 23, ¿sí? Obviamente yo estoy construyendo otras funciones para que los ejercicios de la guía les quede como para que ustedes practiquen, ¿sí? Bien, vamos a ver si es biyectiva. Si no es biyectiva, lo vamos a forzar que sea biyectiva, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Redefiniendo la función. Veamos. Vamos a graficar esta función primero. Vamos a calcular la asíntota vertical. Y nosotros sabemos que la asíntota vertical es igualando a cero el denominador. De esa manera lo encontrás, ¿sí? El denominador lo igualas a cero. Despejas x, nos queda menos 3. Esta es la asíntota vertical. Ahora vamos a calcular la asíntota horizontal. Recordemos cómo encontrábamos la asíntota horizontal en una función homográfica expresada en forma general. Era la división de los coeficientes principales, es decir, los números que multiplican a x. El número que multiplica a x es 1 y este número que multiplica a x también es 1. 1 dividido por 1, 1. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a graficar esta función homográfica. Eje Y y el eje X lo vamos a trazar con total normalidad porque ninguno de los dos ejes se comporta como asíntota. Recuerden que esto lo vimos el día sábado. Tracemos las asíntotas. La vertical es menos 3, aproximadamente está por acá. La asíntota horizontal es I igual a 1, aproximadamente está por acá. Bien, ahora, recordemos que el gráfico de las funciones homográficas son hipérbolas. Entonces, puede pasar por el primer cuadrante o el tercero. Primero y tercero, o podría ser segundo y cuarto. ¿Sí? Recuerde que los cuadrantes es en base a las asíntotas. ¿Sí? Entonces, para mí todo esto es el primer cuadrante, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero y este va a ser el cuarto, tomando como referencia las asíntotas, no los ejes. Bien, entonces, como esta función homográfica está expresada en forma general, yo no puedo saber, digamos, de forma directa por dónde pasan las hipérbolas. Si estuviera en forma canónica, sí, pero está en forma general. Entonces, como está en forma general, lo que yo tengo que hacer es darle un valor a la función. ¿Y cuál es ese valor? El valor de 0. A la función le damos el valor de 0. Y si la función vale 0, ¿qué significa? Significa que estamos encontrando la raíz. Necesito saber si la hipérbola pasa por este cuadrante o por este otro cuadrante. ¿Sí? Entonces lo igualas a 0 la función. Si ustedes desean, igualan a 0 la función o lo igualan a 0 la x, como prefieran ustedes. Me parece que más fácil es la función. Entonces el x más 3 lo pasas a multiplicar, te queda 0. Este 2 lo pasas a restar. ¿Y qué nos queda? Que x vale menos 2. Entonces, si x vale menos 2, ¿dónde está menos 2? Menos 2 aproximadamente está por acá. Recuerden que le he dado el valor de 0 a la función, es decir, donde corta el eje x. Por eso estoy ubicando acá, no lo estoy ubicando acá. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Entonces, una hipérbola pasa por este cuadrante. Si una hipérbola pasa por el cuarto cuadrante, entonces la otra hipérbola va a pasar por el segundo cuadrante. Recuerden que siempre tienen ese comportamiento. Segundo y cuarto o primero y tercero. Siempre. Entonces, ya tenemos el gráfico de esta función homográfica.
Y esta función, veamos si es inyectiva o no. Entonces, le vamos a trazar líneas horizontales. Si trazas una línea horizontal, observas que lo corta en un solo punto. Si seguís trazando, observas lo mismo, que lo corta en un solo punto. Ahora, si trazas las líneas horizontales por esta zona, también lo corta en un solo punto. Ahora, acá viene la discusión, ¿sí? Porque algunos piensan que cuando se traza una línea horizontal, bueno, dice, acá lo corta en un solo punto, perfecto, pero si yo lo sigo trazando, acá me da la sensación que lo corta en más de un punto. Lo que pasa es que no he hecho un gráfico, digamos, 100% original, ¿sí? Por esa razón se utiliza GeoGebra, pero a modo de conclusión, si vos trazas líneas horizontales sobre una hipérbola, nunca se va a repetir los puntos, ¿sí? O sea, siempre lo va a cortar en un solo punto. Bien, entonces, esta función sí es inyectiva. F es inyectiva. Listo. Bien, ahora, ¿esta función será sobreyectiva? A simple vista, no. ¿Y por qué? Por la imagen. Recordemos que para saber si una función es sobreyectiva, el codominio siempre lo vamos a asumir que son todos los reales. Siempre. ¿Sí? Bien. Entonces, calculemos. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de una función homográfica siempre son todos los reales por definición menos la asíntota vertical. ¿Cuál es la asíntota vertical? El menos 3. Entonces le restas 3 unidades. ¿Y cuál es la imagen de esta función homográfica? Recordamos que la imagen siempre son todos los reales menos la asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal? El 1. Bien. Ahora, para saber si es sobreyectiva, tengo que comparar el codominio con la imagen. El codominio son todos los reales. La imagen es todos los reales menos el 1. ¿Son iguales? No, no son iguales. Nada que ver. Son totalmente distintos, porque uno son todos los reales y el otro conjunto es los reales menos el 1. No son iguales. Entonces, como son distintos, no es sobreyectiva. F no es sobreyectiva. Bueno, hasta acá podría terminar el ejercicio concluyendo lo siguiente. Es inyectiva la función, pero no es sobreyectiva. Pero observemos que en la guía nos dice redefinir dominio y codominio en los casos que sea necesario para que la función sea biyectiva. Y depende, ¿sí? Si en el examen únicamente te pregunto verificar si es inyectiva o sobreyectiva, bueno, hasta acá se terminó, listo. Por ejemplo, o si te preguntara, ¿esta función es biyectiva? Solamente te pregunto de esa forma, entonces vos haces todo este procedimiento y te das cuenta que no es biyectiva porque no es sobreyectiva y listo, terminó. Pero ojo, si en la consigna del examen les aparece como está en la guía, recuerden que la guía les dice redefinir dominio y codominio en los casos que sea necesario para que las funciones sean biyectivas. Ahí cambia la consigna. No me pide únicamente verificar si es biyectiva o no. Acá nos pide redefinir. Si nos dice redefinir, entonces vos lo tenés que forzar que esta función sea biyectiva. ¿Y por qué tengo que forzar que sea biyectiva? Porque quiero encontrar una inversa. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Entonces vamos a redefinir, porque nos pide en la consigna redefinir en el caso que sea necesario. En la guía prácticamente lo que nos piden es forzar que una función sea sí o sí biyectiva. ¿Y eso es posible? Sí es posible, redefiniendo. ¿Qué significa redefinir? Cambiar lo siguiente. Nosotros tenemos una función f. ¿Cuál es el dominio? El dominio que vos has calculado, ¿sí? Vas a escribir acá todo lo que vos has calculado. El dominio son los reales menos el 3. Una flecha, recuerden que siempre se escribía reales, flechas reales. Ahora,
En este otro extremo vas a escribir la imagen, tal que la función, ¿sí? Tal que la función es, un segundo, lo perdí, x más 2 dividido por x más 3. Listo. He redefinido la función. ¿Qué hemos hecho? El dominio era los reales y el codominio ten era los reales. Siempre. Ahora lo estoy cambiando por este dominio y esta imagen que encontré. Listo. Cuando vos haces ese cambio, listo. Estás forzando que esa función sea sobreyectiva. Y al ser sobreyectiva, es biyectiva. Listo. Por lo tanto, ahora sí la función es biyectiva. Te preguntarás, entonces, ¿siempre se puede forzar? Sí, se puede forzar siempre y cuando uno redefine la función. Es decir, cambiar el codominio y el dominio. A eso se refiere. Mientras que yo no te pida redefinir si es para que sí o sí sea biyectiva, no es necesario, pero acá porque nos piden la consigna. ¿Sí? Bien, ahora, como esta función ya es biyectiva, entonces tiene inversa. Vamos a calcular la inversa de esta función que está acá. Vamos a calcular la inversa. Y en esta parte donde la mayoría se confunde, cuando les aparecen los exámenes, les cuesta a algunos calcular la inversa de esta función. Ahora van a ver el inconveniente. Si deseo encontrar la inversa, la idea ¿cuál es? Despejar x. ¿Qué significa despejar x? Que la x esté solo. Veamos. Esta f de x lo podés cambiar por una y, porque es lo mismo. Ahora, el x más 3 lo pasas a multiplicar. Observen cómo nos queda la expresión. Ahora utilizas la propiedad distributiva. La idea de despejar x. Muchos llegan hasta acá y se quedan. Entonces, una forma de salir de este problema es lo siguiente. Esta x lo ubicas en el primer miembro. Obviamente pasa con signo cambiado. Y ese 3x también lo pasas al segundo miembro. Pasa con signo cambiado. Acá sacas factor común de x. Ahora, como tenés factor común de x, fíjate que dentro del paréntesis te queda la variable y. Ahora lo pasas a dividir esta expresión. Observen, hemos despejado x. Porque esa es la gran interrogante. ¿Cómo despejar x en este tipo de funciones? A la mayoría le cuesta. ¿Sí? Practiquen esta parte. Ahí tienen ejercicio de la guía. Y hemos encontrado la inversa. Me falta un último paso. Esta x lo voy a representar de esta forma, f a la menos 1 de x. Y donde observo una y, lo voy a cambiar por una x. Y tenemos resuelto el ejercicio. Espero unos segundos para que termine de copiar. Si tienen alguna consulta, pueden activar eh, su micrófono o escribir por el chat. Bien, continuamos. ¿Qué ocurre ahora si nosotros tenemos una función
cuadrática. ¿Una función cuadrática será inyectiva? Porque hemos visto el problema, ¿sí? Que cuando una función no es sobreyectiva, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, cambiamos, ¿sí? Lo que obtenemos de la imagen, bueno, esa imagen se convierte entre comillas en codominio y listo. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos una función del siguiente estilo? Ejemplo número 3, tercer ejemplo y último. Tenemos una función expresada de esta forma. F de x es igual a x más 1 elevado al cuadrado menos 1. Esta es una función cuadrática, pero ¿en qué forma está expresada? Está expresada en forma canónica, ¿sí? Queremos saber si esta función es biyectiva. Y si no es biyectiva, siguiendo la consigna de la guía, si no es biyectiva, vos tenés que redefinir para que sí o sí sea biyectiva y luego calcular la inversa. ¿Sí? Es lo que nos pide la guía. Entonces, vamos a graficar esta función, porque si yo lo grafico, voy a saber si es inyectiva o no es inyectiva. Para graficar esta función, ¿qué necesitas conocer? Las componentes del vértice y las raíces, ¿sí? Recordemos cuál era la forma canónica. Era una ecuación de la siguiente forma: a paréntesis x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. Entonces, vos podés decir que vamos a encontrar la componente del vértice primero, ¿sí? Vos podés decir que el x del vértice vale, en este caso, menos 1. Y el y del vértice también vale menos 1. Recuerden que el y del vértice es este número que está acá, ya sea sumando o restando. Siempre lo vas a seleccionar con el signo. Si dentro de la x, o mejor dicho, dentro del paréntesis, vos tenés una suma, el x del vértice pasa con negativo. Si vos tenés una resta, pasa con positivo, ¿sí? ¿Y eso por qué? Por el diseño que tiene, ¿sí? Bueno, con más detalle creo que ya lo vimos en el tema de funciones cuadráticas. Ahora vamos a encontrar las raíces. ¿Cómo encontrar las raíces de esta función cuadrática? Bueno, lo que tenés que hacer es llevarlo a forma polinómica. Y recordemos la fórmula de binomio al cuadrado. Es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, es decir, x por 1, x. Más el segundo al cuadrado, que nos da 1. Esto es f de x es igual a x al cuadrado más 2x, y bueno, esto se cancela. Listo. De esta función cuadrática expresada en forma polinómica, nosotros sabemos que a vale 1 y b vale 2 y que c vale 0. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar acá? La resolvente. La resolvente es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Todo esto dividido por 2a. Bueno, no lo voy a hacer el cálculo porque no tendría sentido, porque ustedes lo pueden hacer directamente con la calculadora o reemplazar los valores y lo van a encontrar. Lo que yo voy a hacer es directamente ingresar los valores y así también avanzamos. A es 1, b vale 2, c vale 0. Las raíces son, según la calculadora, veamos, una de las raíces es el menos 2 y otra raíz es el 0. Bien. Tenemos los componentes del vértice y tenemos las raíces. Ahora sí puedes graficar. El vértice es menos 1, punto y coma menos 1. Las raíces, el 0 y el menos 2. Vamos a graficar esta función cuadrática. Recuerden que esto lo podemos obtener directamente con la calculadora. Si nosotros
Graficamos esa función cuadrática. Vamos a ver si es inyectiva o no. Y en base al ejemplo que realizamos anteriormente, sabemos que no va a ser inyectiva. Pero recuerden que en la guía nos piden redefinir, o sea, vos puedes cambiar la imagen y el dominio. Uno de los dos o los dos, depende de lo que vos necesites, ¿sí? Para convertir esta función en biyectiva, sí o sí. El vértice es menos uno, aproximadamente está por acá. Menos uno en X y menos uno en Y por acá, aproximadamente. La parábola se ve para arriba, ¿sí? Porque el signo de A es positivo, entonces tiene ese comportamiento. Y aparte de eso, tiene raíces. Tiene que abrirse para arriba, porque si se abre para abajo, no va a pasar por estos puntos. Entonces acá es el 0 y la otra raíz es menos 2. Menos 2 está por acá aproximadamente. Listo. ¿Qué ocurre si trazamos una línea horizontal? Veamos qué ocurre. Trazo por cualquier lado. Tiene que ser horizontal. Observa que lo corta en 2 puntos al gráfico de la función. Listo, no es inyectiva. Si la pregunta fuera verificar si es inyectiva o no, listo, terminó, no es inyectiva. Cerrado el caso. Pero la consigna no es esa. Nos pide, me estoy guiando la consigna de la guía, ¿sí? Redefinir en el caso que sea necesario para forzar que sea biyectiva. Entonces, no es inyectiva, tenemos que forzar que sea inyectiva. ¿Cómo lo vas a forzar una parábola que sea inyectiva? Bueno, una parábola tiene 2 hojas o 2 ramas, acá una a la izquierda y una a la derecha, porque acá vos tenés el vértice. Entonces, la idea es quedarse con uno de los dos. Me voy a quedar con la parte derecha, ¿sí? Entonces, esta hoja que está acá la vamos a eliminar. Es decir, nos vamos a quedar con el siguiente gráfico. Vamos a quedar con esta parte. Ustedes eligen con la derecha o con la izquierda. Ahora, para llegar digamos, a la alternativa correcta, les adelanto. Si yo tengo una parábola, mayormente tengo la costumbre de quedarme con la derecha, ¿sí? Para que no pierdan mucho tiempo en el examen. Lo correcto es que ustedes también se pueden quedar con la izquierda, pero si quieren llegar a una respuesta, digamos, más rápida, a la forma como yo lo pienso, si usted tiene una parábola, yo les recomiendo que se queden con la derecha, ¿sí? Porque es la costumbre que yo tengo, quedarme con la derecha, ¿sí? Bien. Ahora, si nosotros trazamos rectas horizontales, observamos que ahora sí lo va a cortar en un solo punto. Ahora la función sí es inyectiva, porque hemos hecho un cambio. Ahora f sí es inyectiva. Ahora veamos si la función es sobreyectiva. Y si no es sobreyectiva, bueno, hacemos el cambio y listo. En sobreyectiva prácticamente no hay cálculos que hacer. ¿Sí? Es la imagen convertida en codominio. Esa es la idea de sobreyectiva. Vamos a calcular el dominio y la imagen de esta función. Recordemos que el codominio son todos los reales. Siempre lo vamos a asumir de esa forma, para ese tipo de tema. Ahora voy a calcular el dominio de esta función, pero con el que es inyectiva, no con el de arriba.
Porque si me quedo con el de arriba, el dominio son todos reales y no tiene sentido. Vos tenés que quedarte con esto. Por eso estoy haciendo la modificación. No tendría sentido hacer una modificación y seleccionar el anterior. ¿Sí? Entonces nos enfocamos acá y observamos que el dominio es ¿de dónde a dónde? El dominio de esta función es desde -1, ¿sí? Desde -1 a más infinito. Todo esto es el dominio que está acá. Recuerden que hemos retirado una hoja o una rama de la parábola, ¿sí? Por eso el dominio ha cambiado. El dominio va a ser desde -1 hasta más infinito. ¿Y cuál es la imagen de esta función? La imagen va a ser, recuerden que para la imagen siempre te enfocas en el i del vértice. ¿Cuánto vale el i del vértice? -1. Y como la parábola se abre para arriba, entonces es desde -1 a más infinito. El hecho de que estos dos sean iguales es coincidencia, no siempre tiene que pasar. Es coincidencia. Entonces, la pregunta es, ¿la imagen en este ejercicio es igual al codominio? Y la respuesta es no, estos son distintos, porque observa, este es de -1 a más infinito. ¿Y cuál es el codominio? Los reales no son iguales, entonces no es sobreyectiva. F no es sobreyectiva. Entonces, no es sobreyectiva, nosotros vamos a redefinir. ¿Qué redefinir? Bueno, es cambiar el dominio y la imagen, ¿sí? Nos queda prácticamente un minuto, así que voy a enviar un nuevo enlace de Zoom. Lo dejo hasta que se corte, por si alguno no terminó de copiar.